de las iglesias Kekchi hace varios años. Estábamos enseñándoles el uso de historias bíblicas y el movimiento de crecimiento de iglesias entre los Kekchi es algo que vale estudiar en si tengan tiempo. Ambos los bautistas, los menonitas y los nazarenos en aquellos días sus iglesias estaban creciendo, multiplicándose y en parte era a raíz de dos hermanas traductoras, Ruth Carlson y Fran H's, que comenzaron aquí en México y después pasaron a Guatemala con el propósito de enseñar lectura, porque ya había un Nuevo Testamento ya impreso con los Kekchi. Y pronto descubrieron, al momento que la gente estaba aprendiendo a leer, que la traducción necesitaba muchos ajustes. Entonces, pensando de ajustarlo, decidieron más bien volver a hacer una traducción nueva. Entonces, las hermanas que fueron como especialistas, según entiendo, de alfabetización, terminaron traduciendo el Antiguo y Nuevo Testamento en Kekchi, y he tenido el gozo de tener oportunidad muchas oportunidades con las dos. Ruth falleció hace quizás 15 años, no me acuerdo. Fran hace unos 4 años más o menos que falleció ella, pero el Señor le dio una vida muy larga en la cual ella pudo ver el resultado de su obra y resultar en una explosión de plantación de iglesias. Entonces, y en parte porque ella tomó el tiempo, ellos tomaron el tiempo de enseñar a, no sé, ascendía a quizás más de 60 misioneros de diferentes grupos enseñándoles Kekchi. Y el trabajo se hizo en Kekchi, y en parte, me parece que porque en esa zona era muy monolingüe, entonces la opción no era de ir, vamos a hacerlo por partes en español, Kekchi, así como le parece. Se pudo hacer una obra en la cual todo que se hacía en Kekchi de tal forma que todos entendieran, y los misioneros se aprendían Kekchi o se volvían. Entonces era algo muy, muy bello ver en que con la explosión de iglesias se veía la necesidad de líderes en las iglesias y líderes para nuevas obras también, en que empezamos a hablar del uso de historias bíblicas. Y ahí con los Kekchi ellos tenían el radio bautista, y era de largo de onda corta, y que se escuchaba a veces en muchos lugares en las Américas, y también había una FM en Cobán también, y varias iglesias tenían su emisora local también. Entonces, con los líderes de 5 estaciones, 3 locales y uno de más alcance y otra de alcance de medio, por decir, con todos esos líderes decidimos armar un programa llamado Instituto del Aire. Entonces, a mí me gustaba porque es una buena idea. Eso solo es válido en español, pero entonces
El Instituto del Aire, lo que trabajando con ellos, estamos desarrollando el programa en que había el locutor del aire y ahora escuchando ese tiempo para el Instituto del Aire y después nuestro maestro del día es tal. Ajá. Entonces, y nuestro estudiante del aire tal es otro. Y lo que hacía es que el maestro hacía lo que estamos haciendo. Y la historia que contamos la vez pasada, ¿te acordaste? Cuéntamelo. Y se contaba la historia pasada. Y ahora hoy vamos a aprender otra historia y el maestro narra la historia de hoy. Y después el estudiante del aire narraba, contaba esa historia en que en cada programa se estaba escuchando una vez la historia de la semana pasada y 2 veces la historia de hoy y hablando un poco acerca de esa historia y su uso. Entonces así estamos tratando de promover las historias. Entonces, para hacer eso con los hermanos, bueno, necesitamos cuál es la lista de historias que vamos a usar. Y entonces decidimos, este es el resultado de la primera lista de historias que ellos hicieron. Creo que Instituto del Aire fue cambiando a lo largo de los años, pero tuvo una vida bastante larga también en la radiodifusión quechí allá en Guatemala. Entonces este es parte del resultado de esa labor y la primera lista de historias que ellos iban y que ellos estaban grabando. Entonces para ayudar a que la gente quizás que no leyera también pudieran seguir las historias y la secuencia, preparé estos boletines, por decirlo, que tienen la historia, el nombre de la historia y una gráfica para ayudar a recordar un poco acerca de la historia y se dan cuenta que la tercera antes del último es la historia de Dios provee por su pueblo en el desierto. Entonces los hermanos quechí ellos mismos desarrollaron y grabaron esos programas radiales contando historias bíblicas de una forma cronológica. ¿Cómo les parece? Entonces la idea era que también eso entre las iglesias tuvieran estos boletines a mano para que la gente tenga su lista de historias que ellos están aprendiendo a contar. Entonces, esa fue, es una secuencia de historias con propósito de entrenamiento a la gente, con propósito que se entrenen, que se preparen para contar una secuencia de historias evangelísticas. Cuando estaban transmitiendo estos programas, ¿grababan también o nada más en vivo? No, se grabó porque era un consorcio, entonces con los 5 se estaba grabando y después se estaba llevando las cintas o los cassettes a las otras emisoras y ellos lo estaban pasando varias veces a la semana. Entonces así teníamos otra vez más repetición con eso. ¿Y hoy en día todavía tienen o...?
La última vez que estaba con los hermanos Quechí todavía tenían el Instituto del Aire, pero habiendo pasado muchos años ya creo que habían salido un poco del enfoque de historias orales. Pero esto corrió, fue la base de la idea. Entonces, pero justamente según la necesidad que ellos tenían, iban preparando líderes de la forma que un poco cambiante a lo largo de los años. Pero tengo 7, 8 años de no ir a visitar a mis hermanos Quechí, entonces desconozco si todavía está corriente eso. Muy bien. Esa es una secuencia. Hace varios años estamos trabajando con la gente de habla chortí, la gente chortí en Honduras. Teníamos una finca donde se estaba enseñando metodologías técnicas de agricultura de ladera, porque la gente chortí siempre es montañoso y las fincas de la gente eran muy de ladera. Entonces la forma, no había suficiente espacio para hacer lo que era la agricultura tradicional, que era de quema y plantar, y quizás 2 o 3 plantaciones y dejarlo baldío durante varios años y después volverlo a cortar y quemar, que era la forma tradicional de agricultura, que ya no hay espacio para hacer eso y es muy destructivo a los suelos. Entonces teníamos unos que estaban enseñando, agrónomos que estaban enseñando cultivo en ladera usando barreras vivas para contención de tierras, de suelos y de agua, y esos ya pasando tiempo se hacían sus ¿cómo se llama? ¿Cómo? Terrazas, ajá, porque se ponía en 2 hilos de plantas, árboles bajos, que se cortaba cada cuando, y esos árboles, sus hojas tienen mucho nitrógeno, y eso servía de fertilizante. También las aguas que antes se corrían penetraban entonces en el suelo para dar más tiempo durante la época seca. Entonces eso era parte, y cada tarde teníamos tiempo con los que se venían a aprender esas técnicas, que aprendan historias bíblicas para aprender y contar. Entonces yo con mi esposa íbamos cada mes a participar en eso y contar y enseñar historias bíblicas con estos agricultores chortí. Y ellos hicieron un buen esfuerzo, estaban haciendo buen trabajo y les estaba dando buenos resultados también. Entonces venían donde era la finca de experimental o lo que sea, donde aprendían y después ellos volvían a sus tierras. Y me acuerdo cuando la primera vez dije, bueno, porque se había pedido en cada pueblo que se mandara gente para eso, y ellos mandaban muchachitos. Yo digo los jovencitos, quizás de 15 a 16 años hasta 14 años, y yo dije, bueno, ya como que nos mandaron muchachos, en que yo fui a ver sus cultivos,
y tuve que apreciar que esos eran hombres y estaban maleables para aprender técnicas nuevas también. Entonces ellos estaban aprendiendo. Y me acuerdo cuando estaba enseñándoles a ellos a contar historias bíblicas, y ahora en turno era tiempo para que ellos cuenten la historia que se estaban aprendiendo. Y al comienzo era terrible, era como quitarle la muela a alguien. Entonces decían, bueno, ahora turno, te toca. Y se levantaban y decían, no me acuerdo. Y se sentaban. Y después a la vuelta entonces empezaban y empezaron a decir, bueno, Jesús estaba enseñando a la orilla del lago y no. Y después hubo un hermano, un joven, un poco, no sé, gallo, ¿cómo le dicen? Entonces se puede decir. Ya él tenía una alta opinión de sí mismo también. Buena autoestima tenía. Entonces, y él se levanta y él cuenta la historia. Y los otros, bueno, si él lo va a hacer, nos vamos a poner las pilas para aprender. Y ellos sí hicieron y empezaron a enseñarse entre ellos mismos la historia para no dejar que este joven un poco creído tuviera que les ganara. Entonces en cierta forma la cierta competencia ayudó que ellos aprendieran. Tal fue que cuando volvieron a sus pueblos ya estaban contando historias bíblicas ahí. Y un joven que aprendió historias, un joven llamado Noé, justamente llegando a su pueblo, de otro pueblo, aldea, descubrieron que él contaba historias, le invitaba a él a cruzar a la otra aldea para contar historias. Entonces, aunque fue costoso, llevó mucha paciencia, pero esos jóvenes se aprendieron historias. Y lo que hicimos era que voy a estar buscando mis... No, es que tengo un tanto ahí. Lo que hicimos era por ahí, durante la Semana Santa, decidimos llevar a estos muchachos que se habían aprendido uno cada vez una historia, y que ellos contaran y que nosotros completáramos con las historias de la pasión y de la resurrección de Jesús. Y como era gente suya, todos salieron para escuchar a ellos contar la historia que ellos podían contar, y lo poníamos en orden. Después con mi esposa terminábamos con las historias de la pasión de Jesús, y la gente orgullosa de sus jóvenes, y también los muchachos satisfechos también, y porque no tan solo estaban aprendiendo agricultura, sino que estaban aprendiendo cosas de la Biblia que podían compartir. Y después, porque eran muchachos, eran jóvenes que venían, nos empezaron a hablar los papás de ellos, los señores. ¿Y cómo es que nos están enseñando a ellos y a nosotros qué nos van a enseñar? Entonces les invitamos a sus papás, a los padres, a venir
y les hicimos la pregunta, ¿qué es que ustedes sienten que quieren aprender de la Biblia? Y estos hombres dijeron, queremos aprender acerca de la familia, cómo ser buenos padres. Tremendo. Entonces armamos una serie de historias para contárselos y porque ellos no lo aprendieron en tiempo corto, pero contamos esas historias acerca de la familia que armamos para hablar y para enseñarles a ellos. Y aún después queríamos trabajar con los jóvenes, invitamos a los jóvenes de las diferentes aldeas a venir, y estos muchachos se aprendieron y nos ayudaron a contar una secuencia de la vida de José. Aquí tenemos 5 historias de la vida de José que preparamos. El joven José, José en cautiverio, José y el faraón. José perdona a sus hermanos, porque eso tampoco se conoce, y José y el plan de Dios. Entonces fuimos contando esas historias a los jóvenes, y los mismos jóvenes estaban apoyando. Pero empezando con el Antiguo Testamento, con la historia de la creación, les fue un poco, no les interesaba tanto. Entonces, siendo jóvenes y tratando de entender la cosmovisión de estos jóvenes, Chortí, que sabían que sus tierras iban a sufrir sequía y iban a tener que salir a buscar trabajo, su preparación académica muy poca, aún con eso, y cuando ellos veían a los hombres, porque el área Chortí está dividida entre Guatemala y Honduras, es frontera. Y ustedes saben que tiene la frontera porque es el lugar donde las cosas que se llevan ilegales de un lado a otro lado cruzan la frontera, y los que están haciendo ese trabajo lo están haciendo y tienen una buena vivencia. Ellos tienen, como decimos en Guatemala, tienen pisto. Entonces ellos se vestían de botas vaqueras, ahí bocas hasta con su diente de oro y todo eso, y así, y la gente veía eso, y ahí en esa zona era el área quizás de más homicidas, y Honduras era un país que estaba sufriendo mucho eso. Pero entonces esos muchachos estaban creciendo viendo a estos hombres como quizás esa es la única salida que tenemos. ¿Qué hacemos? Entonces ahora no estamos tocando necesariamente tan solo la cosmovisión, sino las esperanzas, los ideales, las necesidades que estos muchachos estaban sintiendo en su cultura, siendo Chortí, reconociendo que habían pocas salidas para ellos económicamente. Entonces preparé esta secuencia de Jesús, el hombre de verdad. Es una serie empezando de la vida de Jesús, y habla cada vez, la pregunta que hacemos es ¿qué hace el hombre maduro y qué hace el hombre inmaduro? En ese caso, tratando de tocarles
donde ellos estaban viviendo y donde sus aspiraciones estaban haciendo conflicto con el bien que ellos conocían y estaban conociendo de las buenas nuevas. ¿Me explico? Entonces con ellos preparamos con esta serie tratando de alcanzar a estos hombres jóvenes para que ellos entiendan que uno puede ser un hombre de verdad y no tener que tener dos mujeres en la mano y su pistola aquí cargado atrás. Entonces por eso diseñamos este juego. Justamente traigo suficientes para que todos lleven uno de estos, si les es útil para adaptarlo y para usarlo como un modelo también. ¿Hay alguna pregunta relacionada a por qué y cómo? Ahora, este es un juego evangelístico, pero no va al carácter de Dios, sino que enfoca en el carácter de Jesús, el hombre perfecto. Y cómo un hombre de verdad trata a la gente y cómo vive su vida, porque el dicho hombre de verdad tiene otro uso a veces, que no es de una forma de vida moral tampoco. Quería que ellos conocieran que hay opciones y que Jesús sí puede transformar sus vidas. Bueno, ahí voy. Entonces, esas series nacieron de diferentes necesidades que teníamos. ¿Están entendiendo? Todo se estaba haciendo con la enseñanza oral. Todo era narrativa contada y a veces cambiábamos las preguntas de discusión por la necesidad de la cual estábamos enfocando. Y el mismo grupo étnico. El mismo grupo. Sí, eso lo usamos, justamente esto empecé a trabajar habiendo estado en Nayarit, aquí en México. Y nos dimos cuenta de la realidad que muchas iglesias tienen pocos hombres y que teníamos que tocar los corazones de los hombres también mexicanos. Entonces empecé ahí viendo la necesidad aquí en México. Estábamos viviendo en Guatemala y trabajando en Guatemala y en Honduras, entonces por eso lo preparamos. Entonces, en cierta forma, casi todo lo que tenemos tiene un razonamiento o empezó con necesidades mezcladas a veces. Pero al momento cuando ya estaba esto en camino, ya la necesidad entre los jóvenes Chortil lo notamos. Nos dimos cuenta, esto tenemos que usar. Vamos a contar del arca de Noé. No quiero contar eso. Cuando empezamos con eso, estos jóvenes pusieron atención y querían aprendérselas. Sí, hermano. Pero estoy pensando ahorita, entonces sigo pensando en lo que yo puedo enseñar, digamos, contar historias sobre por ejemplo, desde pequeño, puedo pensar, lo que quiero contar como un tema, pero en una serie de narraciones. Sí. Eso es lo que está haciendo. Así es. Por ejemplo,
se puede hacer de esa forma temática. Quise una vez, no creo que traigo ejemplo de eso porque cayó a medias, entonces no el resultado, la idea me parece buena, pero no dio tan buen resultado. Era de tomar el fruto, la lista el fruto del Espíritu, y aplicar al fruto del Espíritu una historia que dé ejemplo de ese fruto en la vida de algún personaje de la Biblia. Lo pusimos así para tratar eso. Entonces, cada vez que presentamos, estamos recordando, aprendiendo el fruto del Espíritu, pero también otra historia, tratando de usar textos de las epístolas también como base ilustrada por historias bíblicas. Entonces se puede hacer también de forma temática, y les voy a mostrar otra forma, otro tema que quizás les interesa también similar. Sí, se puede. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? En vez de tomar un libro tradicional con enseñanza así A, B, C, D, estamos usando historias bíblicas, nos estamos manteniendo en la manera de presentar usando oral, en vez, de volver a una forma de enseñanza académica alfabeta. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero es que no digan, bueno, ya se nos acabó material, ¿qué vamos a hacer? Ay, hermanos, hay historias. Quedemos con el oral en nuestras, y podemos ayudar a que la gente madure en su fe por medio de historias. Y la batalla es que van a decir, bueno, es que estos son historias, ¿cuántos para niños? No, hermano, así la gente está aprendiendo y pueden pensar y usarlo ellos mismos también, y es pegajoso. Eso es pegajoso. Estoy pensando, tal vez no está bueno, pero es que en una historia contiene muchos temas. O sea, yo siento como que cada necesidad de la gente pues está pidiendo lo que quiere saber. El otro está pensando en lo que le está pasando. Entonces como que Dios sabe, no existe contacto ya que el Espíritu Santo ministre o acomode al oyente. Yo estoy como pensando, porque la historia pues está, por alguna razón, no cuenta, está como mezclando todo tipo de necesidades. Pensando. Ahora, ten cuidado en que no tomamos esas historias nada más como otra historia con moraleja. ¿Me explico? A mí me frustra a veces cuando las historias bíblicas para niños no están enseñando el arco histórico de lo que Dios está haciendo para darnos esta esperanza que tenemos en Jesús, la provisión por medio de Dios, la necesidad de la gente y todo eso. Por ejemplo, he visto material para niños, por ejemplo, donde la historia de David y Jonatán, y que ellos eran bien buenos amiguitos y salieron a tirar arco con ellos, algo así. Entonces el problema es que esa historia en su contexto bíblico
sí es una historia de donde un Jonatán que habría tenido varios más años que David, pero que Jonatán, Dios operó en su vida para que él no tuviera, para dejarle en cierta forma oportunidad a que David ascendiera al trono que su papá había hecho tan estrago con su vida también. Entonces, y eso es parte, y no vamos quizás a usar eso para los niños, pero si la gente nada más sale de eso de David y Jonatán eran buenos amiguitos, entonces es otra historia con moraleja. Pero todas estas historias son parte del propósito de Dios para la salvación de gente perdida. ¿Me explico? Entonces vamos a tener cuidado. No quiere que no lo vamos a usar con esos propósitos, y les voy a mostrar otro ejemplo también similar a lo que dices, y estoy de acuerdo con lo que dices, con el cuidado de no reducir estas historias a otra historia de fábula y moraleja. No sería, yo a lo mejor no entiendo el contraste entre la fábula y la historia bíblica, aplicación espiritual. Pero ¿cómo podría ser, en dónde podríamos caer en esto? Por ejemplo, preguntando los personajes, preguntando las acciones, ¿cuál sería la vía que nos lleve a eso? Quizás es de que no se conecte una historia con el arco historial bíblico. Sería cierta. Si tan solo el uso que estamos dando es que es un estudio moral, entonces va a ser difícil que ellos entiendan que su necesidad es una vida cambiada por medio de Dios, en vez de que digan, bueno, voy a esforzarme más en hacer la cosa moral. Por ejemplo, la historia de Ananías y Zafira. Entonces, si queremos bajarlo a una historia moral, es no mientes. No mientes. En su contexto bíblico, nos damos cuenta que la mentira y el engaño y la altivez o lo que sea pueda servir de una forma destructiva de la iglesia, de tal forma que fue tan necesario, aunque ellos se murieran, que Dios los enjuició a ellos, que para nosotros quizás diríamos una mentirita. Entonces si bajamos a un moral nada más que no mentamos y no entendemos el impacto que eso puede tener en el alcance de la obra de Dios por medio de su iglesia, entonces estamos perdiendo dónde esa historia cae en el hilo. ¿Me explico más o menos? Entonces no hay alguna forma que yo pueda decir no haga esto y que sí haga esto, sino que hay que buscar en cierta forma entenderlo en el contexto del arco histórica también, y no reducir las historias bíblicas a una enseñanza netamente moral, porque sí, la gente necesita un moral. Sí, lo que necesita la gente es una relación con Dios. Necesitan una vida nueva. Y entonces quedarnos con moral
estamos perdiendo la idea de que Jesús estaba tratando con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿No? Sí, porque, bueno, personalmente creo que a veces he utilizado estas preguntas de qué personajes hay, qué es lo que hace un personaje, qué es lo que hace otro, y bueno, qué enseñanza te deja esto. Pero ahora que estaba mencionando eso, mi percepción es que es bueno siempre usar esta pregunta de qué es lo que quiere Dios que hagamos para llevar a esa reflexión más espiritual. No sé si Y creo que sí, en cierta forma. Yo tengo, y es por eso lo tenemos como la última pregunta generalmente que se usa. ¿Sí? Entonces, esta es la serie Jesús, el hombre de verdad y su trasfondo, de dónde viene. Pero quiero preguntar algo desde hace rato, pero cuando preguntamos, por ejemplo, ¿qué quiere Dios que hagamos? Uno como cuando está oyendo, espera más del maestro, del que está contando. No como que hay que digas más, porque estamos acostumbrados a que lo que diga el maestro se hace. Entonces la pregunta es yo como contador de historia, no voy a empezar a decir como si fuera predicación, ¿verdad? Necesito dejar, o sea, como que yo te estoy viendo, pero quiero que digas más y de repente no contestas, sino contestas los demás. Como que dejas que contesten, que fluya, ¿no? Que descubran ellos. Aunque yo siento que tú sabes, bueno, estoy directo, ¿no? Pero no lo dices con esa intención de que lo digan, ¿no? Entonces yo no me voy si yo estoy contando, aunque a lo mejor ya estudié, digamos, no tengo en mente, pero no voy a dejar esa conversación que me voy a querer como estar predicando, es otra cosa, esto es verdad que sí, o estoy bien, o... Sí. Mi preferencia es que estemos haciendo diálogo para descubrir esas cosas. La diferencia es esta, es que el que está contando la historia debe de saber hacia qué razón, con qué propósito está haciendo la pregunta. Entonces, en cierta forma, no es nada más para hacer las preguntas, sino para que ellos aprendan ciertas ideas acerca de Dios y su necesidad ante Él a base de esa historia. Entonces, en cierta forma, todo lo que uno haría para preparar un mensaje tradicional, ahora nada más está preparando, no es nada más. Uno tiene esa idea, pero ahora está pensando qué preguntas le voy a hacer para que ellos descubran eso desde el texto por sí solos, en vez de que yo les diga. No sé si en algún momento hay una transición del contar historias a, vamos a decir, algo más como explicativo, un sermón. No sé si llega a haber esa conexión o cómo ha sido tu experiencia, o siempre vamos a limitarnos en el hecho de terminar de contar la historia, tener esta retroalimentación y convertir esa enseñanza en esa. Eso va a depender de la necesidad de la gente y el diálogo que uno tiene con ellos. La tentación que todos tenemos es de contestar con nuestra respuesta. Y esa es la batalla que tenemos. Todos tenemos. Entonces, es más que nada no decir nunca voy a hacerlo porque lo vamos a hacer. En vez de quiero pensar con anterioridad si puedo ayudarles a extraer esto a ellos por sí solos. Habrá ocasiones cuando sí la cosa va a ir más a fondo, cuando no es que no me quedo nada más con la historia. Si el Señor te diga, abre tu boca y hábleles directamente, abre. Y como dice, en tu experiencia no ha habido así contradicción en los grupos como diferentes opiniones. ¿Cómo? Digo, no ha habido diferentes opiniones o choques
Sí, esta era la cosa más loca que vivimos, una de las cosas más locas en cierta forma, en que nos habían invitado, como digo, la ley en Honduras cambió de tal forma que todas las escuelas tenían que dar clase en moraleja. Entonces unos compañeros nuestros dijeron, bueno, vamos a ver si en esta zona las escuelas quieran que demos esto, y preparamos una secuencia de historias con ese propósito, tratando de no causar, vamos a decir, ofensa entre las diferentes tradiciones religiosas tampoco, pero quedarnos con la Biblia. Y me acuerdo, estamos dando clase a los maestros de esa zona. Y para mí es algo que nunca lo hubiera creído tener esa oportunidad, pero sí, en que un señor, un maestro atrás dijo, bueno, ¿y usted cree eso? Y dije, sí, yo lo creo. Bueno, creo que usted debe de estudiar hebreo. Sí, estudié hebreo. Y el griego, sí, también he estudiado el griego. Pero él me estaba tratando de poner trampa y siempre va a haber esa oportunidad. Una de las opciones es decir, en esos casos, muchas gracias, veo que usted tiene muy buenas preguntas. Quizás nos reunimos mañana a las 3 para un cafecito y hablemos de esas cosas, tratando que el estorbo que esa persona está tratando de hacer, y él bien sabe lo que está haciendo, para quitarlo del contexto ya más grande. Es una solución, pero no siempre se soluciona. ¿Ah? Es una solución muy sabia porque distrae y demerita le quita valor a lo que está estudiando. Ajá. Sí, él con una pregunta me quería tumbar todo. Ajá. Pero ahí está. Mi esposa, cuando estábamos en Nicaragua, ella estaba trabajando y estábamos trabajando en una área donde la gente tenía una vida muy precaria. Le dicen a veces hasta paracaidistas, porque ellos de repente llegaban, veían un terreno que tenía otro dueño y todos se caían y se armaban sus casas. En este caso, estábamos en un área llamado Villa Reconciliación, que el mismo gobierno había lotificado un terreno, y era gente que le ponían entrelazado, gente de la contra y de los sandinista, contra y sandinista, ahí de casa, de terreno en terreno, todos viviendo una villa en Villa Reconciliación, y estamos plantando una iglesia allá en Villa Reconciliación. Justamente tuvimos que plantarla 3 veces, porque 2 veces falló, y hace algunos años tuve la oportunidad de ir y ver cómo está de grande ya esa iglesia, pero al comienzo no era fácil. Pero lo que hicimos, pero mi esposa estaba tratando con las mujeres y en unas situaciones terribles. Vivían en casas de cartón y de plástico, de palo y todo eso. Entonces ella quería una serie de historias para esas mujeres y preparó esta serie, El Dios que me ve. Entonces, y es un estudio que empieza desde la creación, pero el hilo que trata de manejar es Dios y su interés en la persona de las mujeres.
y la salvación y la vida que puede dar también a ellos. En este caso, ¿cuál fue, digamos, la intención de poner las verdades bíblicas al principio? Como tenemos verdades bíblicas. Recuerdan lo que dije ayer, que al comienzo con un grupo a veces no hay confianza. Entonces, para introducirlo, aunque sea decirle, bueno, quiero que ustedes escuchen, voy a contar esta historia y quiero que ustedes se den cuenta en esta historia cuando sabemos que Dios nos ve en todo momento. Y ustedes van a buscar cómo sabemos que Dios aborrece el pecado. Y ustedes van a ver cómo Dios nos muestra su gracia. Y así ellos ya están buscando y así estamos haciendo algo para crear confianza y para que ellos se sienten que pueden contestar también. Como definir un objetivo antes de contarlo. Así es. Porque de otra forma, la forma que tenemos tradicionalmente o que presentamos, como muchas veces no crea ese sentido de comunidad y de libertad. Entonces eso era tratando que ellas, que las mujeres tuvieran algo en que enfocar y pudieran participar. Eso se cambia, eso según la necesidad de cada El lugar. versículo se memorizaba después de la historia, supongo. Ajá, sí. Usábamos, porque una de las cosas es que la memorización, otras cosas, no es tan solo una historia, una narrativa que sea oral, sino que memorizar dichos, salmos, aprender proverbios y versículos de memoria también. Entre los quechí, con las mujeres, cuando comenzaron y sigue todavía, que cuando hay reunión de damas, ellos cada vez que se reúnen se aprenden un texto bíblico, entonces, para que se lleven. Y eso ha tenido un buen impacto también, entonces estamos usando eso también. Entonces, el Dios que me ve, y esta era una de las secuencias que mi esposa ha usado durante muchos años. Ella quiere completar, ella tiene otros, no sé cuántas historias, si no son 13, 11, algo así. Ella quiere poner el doble. Tiene otras historias que quería poner. Yo dije, no, vamos a quedarnos con un poco menos historias y íbamos a cortar. Y ella todavía se frustra que yo la haya insistido que bajáramos el número de historias. Y como ella no está para defenderse, yo puedo contarlo a mi forma. Sí, ya sé. No, ella sabe.